El Q con barra es uno de los mejores ejercicios que puedes hacer, pero tienes que hacerlo bien. Muy buenas a todos, me presento, soy Eduardo Loyola y bienvenidos una vez más a mi canal Superaloids y Twins. Hoy vamos a hablar sobre el Q con barra, de cómo hacerlo bien. Principalmente, ¿cuáles son los en sí limitantes o problemas que tiene la gente a la hora de realizar el Q con barra? Principalmente el agarre, luego la molestia que tienen sus muñecas y luego también que supuestamente no pueden hacerlo unilateralmente. También vamos a hablar de su variante con mancuernas unilateralmente. Solo espérenlo. Pero primero vamos a hablar del Q con barra. Primero, ¿cuál es el principal defecto que tiene este ejercicio que la gente piensa que en sí le causa molestias? Pues bueno, primero el agarre. Nosotros sabemos que para activar los bíceps tenemos que tener un factor de supinación. A la hora de tener supinación, activamos el bíceps, pero a la hora de tener pronación, activamos otro músculo diferente, que es el braquial y el brachiorradial. No tienes, si es que solamente quieres trabajar los bíceps perfectamente, tienes que ir en supinación total. Es por eso que la gente agarra la barra Z, porque mucha gente no tiene tanta flexibilidad en las muñecas como para mantener esa posición supinada y también les molesta. Pues bueno, principalmente, primero, no mandes la barra hacia tu cara. Obviamente es un poquito contradictorio de un ejercicio de tracción, pero tienes que mandar, en vez de mandar la barra hacia tu cara, tienes que mandar la barra hacia el cielo. Gracias a que lo mandas hacia arriba, tienes una especie de desestrés en las muñecas y también se activa bastante bien en los bíceps, porque tienes ese ángulo, a la hora de mandarlo hacia el cielo, tienes ese ángulo de 90 grados que activa los bíceps de cierta forma y es muy bueno. Ya sea que lo hagas con la barra Z o la barra recta, vas a ver que este ejercicio se te va a hacer un poquito más fácil de realizar. Ahora, principalmente vamos a trabajar algo que mucha gente hace, que es el balanceo. El balanceo es algo que en sí en ejercicios de tracción tienes que hacer porque puedes sacar más repeticiones y llegar al fallo totalmente. Pero principalmente tienes que hacer el balanceo bien. Mucha gente en sí balancea todo su cuerpo. Imagínate que este es el cuerpo de las personas y jalan, o sea, hacen como una especie de movimiento explosivo, se inclinan para tener una contracción buena en los bíceps. No tienes que hacer eso, no tienes que hacer tanto para poder tener un balanceo perfecto. En sí, solamente te diría que agarres la barra, mandes un poquito tu torso hacia atrás, teniendo ese plus bueno, y luego pares ahí. Y listo. En sí no necesitas mucho rango de movimiento, o sea, no necesitas mucho balanceo para tener en sí, para poder levantar la barra. Y listo. Ahora, la posición de las piernas, porque la posición de las piernas también importa, porque estamos parados haciéndolo. Principalmente la posición de las piernas. Yo te recomendaría que hicieras una pierna adelante y otra atrás, porque gracias a eso tenemos un campo en sí de estabilidad más amplio. Porque a la hora de nosotros hacer el ejercicio con balanceo, es decir, que nos mandamos hacia adelante y hacia atrás. Gracias a que nosotros tenemos una pierna adelante y una pierna atrás, gracias a eso tenemos un campo para poder en sí estabilizarnos desde adelante y hacia atrás. Y también es adelante hacia atrás y un poquito abierto en sí. Y listo. Ahora, hablemos de su variante de curl con mancuernas alternando. Pues bueno, mucha gente piensa que el curl alternando con mancuernas es malo, porque a la hora de ese mini descanso, perdemos gran parte de la tensión que hacemos. Es por eso que lo hacen juntas. No tienes que hacerlo juntas, porque principalmente cuando lo haces tipo un curl con barra, en sí, activas algo que no debería activarse, que son las demandas abdominales. A la hora de hacer un curl con barra, activas las demandas abdominales que en sí no deberías activar. A la hora de tú hacerlo alternadamente, esas demandas abdominales se van, porque estás teniendo un peso independiente en tus brazos y solamente tiene que moverse tus brazos. Es por eso que no tienes que hacerlos juntos. Ahora, principalmente, otra cosa, mucha gente se mantiene en supinación total a la hora de hacer el ejercicio. O sea, está en supinación a la hora de contraerlo y supinación a la hora de estirarlo. No tienes que hacer eso. No es necesario en sí, porque lo que haces aquí es mandar mucha tensión al bíceps y también tener un montón de tensión al tendón del bíceps en sí. Y también te vas a poder fatigar bastante las muñecas, aunque sea con barra, igual, y también el agarre. Lo que te recomiendo es que pases de una posición que es menos fuerte a una posición más fuerte. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que agarres la mancuerna en supinación, contraer y a la hora de estirar vas a pronación, o sea, en neutro. ¿Por qué? Porque en esa posición somos más fuertes, podemos mantener la mancuerna más tiempo ahí, estando neutros que estando supinados. Y gracias a eso podemos tener más repeticiones que hacer. Aunque es cierto que haciéndolo así tienes más tensión al músculo, en sí el músculo se activa mediante los 90 grados que tiene de contracción. Y listo, o sea, nada más. O sea, es cierto que el estiramiento es bueno, pero en sí, aunque lo hagas en pronación o en sí, pronación o neutro, igual se estira el bíceps. Así que no hay problema, es que si es que en el parte de estiramiento tienes una neutralidad así. Y es cierto que hay un montón de variantes para hacer un curl. Tenemos el curl de mesero, que es
Es un buen ejercicio para trabajar la cabeza larga del bíceps y también tenemos un rango de movimiento óptimo para activarlo, porque en sí hay el rango de movimiento óptimo y el rango de movimiento posible, que ya lo he hablado en varios videos. También tenemos el curl predicador, que no es mi favorito, pero es un buen ejercicio para agregar volumen a tus bíceps. También tenemos en sí las dominadas, que también gracias al factor sobrecarga podemos trabajarlas. Y también que gracias a tener un agarre supino, tenemos al bíceps a la primera línea de defensa para poder cargar nuestro peso en el ejercicio. Y es por eso que en sí son muy buenos ejercicios. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. No se olviden suscribirse, darle like y ver mis otros videos de 2 ejercicios para bíceps y también la rutina perfecta para brazos. Nos vemos a la próxima. Bye.